Buenas, ¿cómo anda todo el mundo? En el video de hoy dije, vamos a ponernos virgos con esos gustos de mierda que tenemos, pero que son buenos gustos igual. Así que hoy quise hacer un video de High School DxD en el cual hablaremos mucho de la novela y va a tener dos partes, porque es un tema extenso. Y para los que solo han visto el anime sabrán lo que verán más adelante cuando animen otras temporadas, porque sí, gente, van a hacer más temporadas. Agradezcan a Kaifuku por esto. Pero bueno, antes de continuar te pido que te suscribas al canal, que es gratis, y activa la campanita de notificaciones que te dan 7 años de buena suerte. Bueno, mucho intro, pongámonos virgos. Como ya vieron en el título, daré datos de los personajes del harem de la primera generación. ¿Ustedes dicen primera generación? Sí, así es, primera generación, que son todas las chicas de High School. Las otras se enterarán en el próximo video, pero estamos adelantándonos mucho, así que vemos con las primeras y una de las waifus más conocidas a nivel mundial, Rias Gremory, la supuesta líder del harem. Rias es la segunda hija de la familia Gremory, se convirtió en la heredera después de que su hermano Serge se convirtiera en el Satán Lucifer, perdiendo su derecho como heredero a la casa. Después de haber sido anunciada como la heredera del clan Gremory, Rias eventualmente es puesta en un compromiso con Riser Phoenix. Hasta aquí se la salva y comienza con su amor por él. De su madre, Rias heredó el poder de la destrucción de la casa de Baal. Este poder le permite liberar energías que pueden desintegrar la materia viva o inanimada con relativa facilidad. Sin embargo, los oponentes, quienes manejan un poder lo suficientemente mayor, pueden protegerse de él. Además de ser la primera presidenta del Club del Oculto, también es la reina de Issei. Rias tiene todos los poderes y habilidades comunes de un demonio. Ella también demostró ser al menos algo eficiente en el uso de conjuros, como el ritual para drenar la energía de la mano izquierda de Issei, lo que le permite dar la impresión de ser humana de nuevo, la teletransportación mediante círculo mágico y otras cosas. Como hermana de un rey demonio, la novela da a entender que su poder es alto comparado con otros demonios de su edad. En el volumen 1, ella y Akeno son capaces de derrotar a 3 ángeles caídos con relativa facilidad. En el volumen 3, con un aumento de 8 veces del Booster Gear de Issei, ella fue capaz de forzar a Cocabiel a defenderse. A pesar de que bloquea su ataque, Cocabiel no salió completamente ileso de esta batalla. Rias ha ganado la habilidad para proyectar una luz roja de sus pechos que recarga la energía de Issei. Cada uso de este poder hace que sus senos reduzcan temporalmente su tamaño. El tamaño de sus senos se restablece después de unos días de descanso. Posee un gran parecido con Morrigan Island de la saga de videojuegos Darkstalkers, ya que ambas son demonios, son mujeres hermosas y de cuerpo voluptuoso y no son malvadas. Ahora nos vamos con la más japonesa de todas. Akeno Himeshima es la segunda al mando del clan Gremory, conocida como la sacerdotisa del trueno. Es la ex vicepresidenta del Club de Investigación del Oculto y su rango es la reina. Es una hermosa chica que ocupa el segundo lugar en popularidad después de Rias. Normalmente ella es muy agradable y a menudo dice ara ara, a modo de sonar sarcástica en sus comentarios. Está rodeada de una aura de misterio y una vez que ella entra en batalla su personalidad cambia rápidamente, convirtiéndose en una sádica. Ella empieza a seducir a Issei en el volumen 3 de la novela ligera, enamorando de él en el volumen 4, buscando tener aventuras cada vez que tiene la oportunidad. Akeno también ha declarado tener un lado masoquista. Como mujer ella también presenta un lado de debilidad, el cual se manifiesta cuando se quita su máscara de Onesama, quedando a flote su lado de dependencia hacia un hombre, el cual es generalmente Issei. Si el peligro pone en duda a Issei, le ocasiona un estado de tensión o depresión, así como que queda demostrado cuando este fue declarado muerto. Akeno es la única hija de Yuri Himeshima, una sacerdotisa sintoísta bien conocida, y Barakiel, un ángel caído y uno de los líderes de la organización Grigori. Cuando era niña, Akeno siempre estaba cerca de su madre. Por esta razón, cuando fue testigo de su muerte, cayó en la desesperación y culpó a su padre por no haber sido capaz de protegerla. Tras la muerte de esta, ella se quedó con unos parientes de su madre antes de ser expulsada debido a su sangre de ángel caído. Antes de que su tío abuelo pudiera darle el golpe final, Rias y el alfil del padre, Heinrich Cornelius Agrippa, aparecieron y empezaron a hablar con la familia de Akeno para evitar su muerte, proponiendo dos condiciones. La primera, que Akeno no iba a entrar más en el territorio que esté bajo el mandato del clan Himeshima, y la segunda, que ella siempre iba a estar al lado de Rias utilizando el apellido Gremory y no el Himeshima. Después de haber sido trasladada al palacio Gremory, aprendió varias cosas, partiendo de cómo debe actuar una mujer, profundizando así sus vínculos con Rias, convirtiéndose en su mejor amiga. Al entrar en secundaria, Rias recibió sus Evil Peace, haciendo que Akeno su primer siervo. Más tarde entró a la Academia Kubo junto con Rias y la ayudó a restablecer el Club de la Investigación Oculta, convirtiéndose en su vicepresidente. Ahora vamos con el personaje más horrible de todos, Ace Argent. Es una de las muchas protagonistas de High School DxD, es una humana reencarnada en demonio, miembro del Club de Investigación el Oculto. Su rango entre los subordinados de Rias es el alfil. Es una chica de corazón dulce que posee el arte sagrada, el Sacred Gear, y la cura
curación crepuscular, el Twilight Healing, en su cuerpo que es capaz de curar las heridas de los seres humanos, los ángeles caídos, demonios por igual. En su primera aparición era una joven monja que Issei conoció en la ciudad que tras un incidente fue expulsada de la iglesia y estuvo bajo el comando de uno de los ángeles caídos que se oponían a los demonios. Tras un giro en su situación se convierte en un demonio bajo control de Rie y se transfiere a la clase de Issei. Cuando Issei la salvó tras ser reencarnada, ella se enamoró de él y finalmente con las investigaciones de Rie, su líder se trasladó a vivir en el hogar de Issei. Asia fue abandonada por sus padres cuando era un bebé y se crió en una iglesia. En algún momento de su niñez ella ganó la habilidad de usar el Twilight Healing y desde entonces fue conocida como la doncella santa. Fue durante ese tiempo que Diodora Astaroth hizo un plan para que Asia lo curase y siendo él un demonio le causó la expulsión de la iglesia acusada de herejía. Sin un lugar a donde ir, Asia tuvo que recurrir a los ángeles caídos hasta que se la lleva el clan Gremory. Ahora nos vamos con la cliché, la amiga de la infancia, Irina Shido. Ella es una cristiana devota que incluso después de enterarse de la muerte de Dios todavía sigue sus enseñanzas. Más tarde se reencarnó como un ángel por el arcángel Miguel a través de una de las cartas de los Braves Santos. Su clasificación entre su nobleza es de As. No mucho se conoce sobre el pasado de Irina, que no sea el hecho que trabajaba para la iglesia, que era amiga de la infancia de Issei o que se mudó junto a su familia a Inglaterra. Además de que su familia poseía una actualmente desconocida espada sagrada. Irina es una persona alegre, despreocupada, optimista, amigable, infantil y entusiasta. También se demuestra que es cooperativa y abierta a los demás, que se la ve con Arthur discutiendo sobre Excalibur Roller, aunque esta afirmó que la ubicación es secreta. Ella es una cristiana devota, mostrando un gran respeto a las enseñanzas de Dios. Durante su primera aparición, ella era muy severa con lo que ella piensa que es una oposición a su religión. Esto fue demostrado por la forma en que ella y Zenobia trataron a Asia cuando se reunieron por primera vez, así como su reacción con Zenobia al convertirse esta en un demonio. La muerte del dios de la Biblia fue un gran shock para Irina, sin embargo ella todavía cree en sus enseñanzas y ahora piensa que Miguel es el actual dios. Irina más tarde se volvió en una buena amiga de Asia y del resto de los miembros del Club de Investigación del Oculto, incluso uniéndose en el club en sí. Ella comenzó a experimentar pensamientos impuros en torno a Issei. Sus alas de ángel comenzaron a parpadear de blanco y negro para indicar que está a punto de caer de su estado como un verdadero ángel al de un ángel caído, si cede a sus deseos. Ella demuestra que es muy sensible y molesta acerca de ser llamada autoproclamada. Después de besar a Issei, ella se vuelve más audaz en su relación con él, ya que ahora le preocupa un poco menos lo de caer con el fin de mostrar su amor por él. Ahora nos vamos con uno de los mejores personajes de esta serie, Zenobia IV. Es una joven de la misma edad que Issei, que en primera instancia es enviada por la iglesia junto a su amiga Irina para recuperar las espadas Excalibur robadas por Cogabiel. Es uno de los personajes que se muestra primeramente como un enemigo y más tarde se convierte en un aliado. Tiene cierto parecido con Asia, ya que las dos en ocasiones saben rezar por costumbre, dándoles por consiguiente un dolor intenso de cabeza por orar, lo que genera gracias en los otros personajes. Cuando ella descubre que Dios murió en la Gran Guerra, es expulsada de la iglesia, lo cual hace que ella acabe uniéndose al club de ocultismo, manejando por Rías y por extensión el clan Gremory poco después como un otro caballero. No sabe mucho sobre el pasado de Zenobia, excepto que fue criada y entrenada en la iglesia como la portadora de Durandal. Cuando se introdujo por primera vez a Zenobia fue retratada con una actitud seria y tranquila, poniendo primero a su misión y habla solo cuando es necesario y prefiere no meterse en problemas que no le conciernen. Mientras fue un fiel miembro de la iglesia, sus creencias eran lo suficientemente flexibles como para aceptar la ayuda de un dragón, como cuando aceptó un almuerzo gratis. Después de que Irina había gastado su dinero en un cuadro falso salto, solo quiere cumplir con su misión, pero también desea sobrevivir. Después del volumen 3, ella obtiene una relación muy estrecha con Asia y se disculpa con ella por haberla llamado bruja. Es callada, seria y muy protectora de los ideales. En pocas palabras, una persona muy dogmática, en especial si se trata de la iglesia y Dios. Pero su personalidad cambia al transformarse en un demonio, ya que hace más liberal, pero no al extremo. Llega a ser en algunos puntos inocente, dado que ella y su amiga Irina son estafadas cuando llegan a Japón por un vendedor de arte. A medida que la serie avanza, se demuestra que Zenobia desarrolla fuertes sentimientos románticos hacia Issei, debido a la determinación de este de proteger a sus compañeros, no importa el daño que pueda obtener o lo lastimado que esté. Ella también trata de seducirlo cada vez que puede, porque quiere dar a luz a un bebé fuerte. También se enoja obteniendo una aura aterradora cuando las otras chicas se acercan a él. En combate, Zenobia es del tipo directo, que rara vez usa la cabeza y solo trata de abrumar a su oponente en lugar de utilizar sutileza y estrategias o habilidad. Como Zenobia fue criada en una iglesia, carece de sentido común y desconoce cómo es la vida de la gente normal, como cuando llevó una caja de condones a la escuela, aunque eso no estuvo mal. Ahora nos vamos con una de las chicas gato, Koneko Toyo. Es una niña que es de un grado menor de Issei. Ella es la mascota de la escuela debido a su apariencia de loli, siendo la torre de Rías que se jacta de la fuerza física extrema, así como las defensas. No es el tipo hablador y es más del tipo serio, y al principio era la única en el grupo que no se llevaba bien con Issei. Cuando abre la boca por lo general es para insultar y reprochar a Issei con respecto a su debilidad y su naturaleza degenerada. Ella es casi siempre vista comiendo algo cuando no está en acción. Nacida como Shirone, Koneko es una joven Nekomata que es parte de una raza rara entre su especie, llamada Nekoyo. Después de perder a sus padres, ella y su hermana menor, Kuroka, fueron llevadas más tarde por un demonio desconocido, quien reencarna a su hermana como una de sus sirvientes. Sin embargo, el poder de Kuroka como una Nekomata supuestamente pronto se salió de
de control, eventualmente causando que ella matara a su maestro, convirtiéndose en una demonio callejero que huía de su perseguidor. En realidad él tenía planeado hacerle daño a Koneko, causando que Kuroka lo matase para proteger a su hermana. Tras el incidente y la fallida cacería que prosiguió después, Koneko fue condenada a muerte por los demonios con la esperanza de prevenir otro incidente con el ocasionado anteriormente por Kuroka. Sin embargo, Sirges Lucifer, uno de los 4 grandes reyes demonios, la protegió y la dejó bajo el cuidado de su hermana Ria. Debido al trauma que experimentó con la traición y el asesinato cometido por su hermana, cayó en una profunda depresión que eventualmente le robó casi todas sus emociones hasta que Rias le ayudó a salir de ella. Fue en ese tiempo que Rias le dio su nombre y le hizo su sirviente. Al comienzo de la serie, Koneko tenía una personalidad muy fría, rara vez mostraba algún sentimiento o emoción incluso cuando hablaba. También era la única en el grupo que no se llevaba bien con Issei y a menudo lo insultaba y le reprochaba su debilidad y su naturaleza degenerada, aunque también lo respetaba por nunca darse por vencido. Ella muestra mayor preocupación por sus compañeros cuando está en problemas, a menudo prestando su fuerza en las peleas. Koneko al parecer tiene un problema cuando la gente la llama enana, como se muestra en la segunda batalla contra Fred Seltzer. Al final del volumen 5, Koneko experimentó un cambio de 180 grados en su personalidad después de que Issei la ayuda a superar su miedo al usar el Senjutsu y ahora muestra emociones y amor hacia Issei. Su amor por Issei crece tanto que al comienzo del volumen 11 ella comienza a entrar en la temporada de apareamiento, aunque esto fue detenido más tarde por su hermana Kuroka. Sin embargo, ella todavía lo insulta cuando Issei hace o piensa algo degenerado que no esté dirigido hacia ella. Ahora nos vamos con la hermana de Koneko, la señorita Kuroka, que es una Nekomata y un miembro del equipo de Bali. Anteriormente perteneció a la Brigada del Caos. Ella es la hermana mayor de Koneko Toyo. También es un demonio vagabundo de clase SS y es uno de los criminales más buscados del inframundo. Actualmente sus crímenes han sido perdonados al formar parte del grupo antiterrorista DSD. En el volumen 24 se comprometió con Issei junto a su hermana Kuroka. Además ella es la mayor, que Koneko ya lo dije, llamada Shirone en ese entonces, que nació de una especie rara entre Nekomata, ya lo dije, llamado Nekososhu, ya lo dije. Después ella fue reencarnada como el obispo del demonio usando 2 Evil Peas, sirviendo a su amo. Ella hizo sumamente talentosa en Senjutsu y Chojutsu, y su poder mágico como un obispo se hizo tan grande que ella sobrepasó a su propio amo en términos de poder mágico. Ella más tarde se hizo un demonio vagabundo después de matar a su amo, asumiendo que ella fue consumida por sus propios poderes, pero la verdadera razón ya la dije antes, y se convirtió en la causa de la casi ejecución de su hermana y la depresión, así como la razón por la que ella se negó a usar Senjutsu y Chojutsu, ya lo dije. Tras el incidente se convirtió en uno de los criminales de clase S más buscados por el mundo, ya lo dije. En algún momento antes de la serie se unió a la Brigada del Caos. Kuroka parece muy juguetona, despreocupada y disfruta tomar el pelo para la gente. Ella es también vulgar usando su belleza y su sensualidad como su arma en su arsenal de burlas. Kuroka ama mucho a Koneko, aunque ella parece tener problemas para demostrar, a veces prefiriendo burlarse de ella. Ella ha expresado un interés en tener niño fuerte y le ha hecho proposiciones tanto a Bali como a Issei, ya que ambos tienen dragones celestiales dentro de ellos. Ella quiere tener niños fuertes porque quiere que su especie florezca otra vez, dado que actualmente está al borde de la extinción. Añadiendo a su personalidad felina, Kuroka a menudo termina su frase como ña, imitando a un maullido de gato. Y ahora nos vamos con la última del harem de la primera generación, Rose Wise, que es otra de las protagonistas femeninas. Ella fue originalmente guardaespaldas de Odin. Ella se convierte en una de las Evil Peas del Clan Gremory y posteriormente se une a la Academia Kuo como una profesora de educación cívica. No mucho se conoce acerca del pasado de Rose Wise, que no sea el hecho de que en algún momento antes de que comenzara la historia de la serie fue nombrada la guardaespaldas de Odin. Durante su tiempo con Odin, Rose Wise era básicamente una empleada doméstica cuidando de él durante sus viajes, a pesar de su bajo salario y de ser maltratada por sus compañeros, quienes la llamaban sirvienta de Odin. Rose Wise es una persona muy seria. Ella tiene una tendencia de comprar cosas en las ventas cuando son baratas, lo que le hace que Issei la llame Valkyria de tienda de 100 yen. Ella es extremadamente amargada a causa de no tener un novio y se enoja cuando se burlan de eso. A pesar de que es muy seria, es altamente susceptible al alcohol y una sola copa la deja ebria y hace que vomite por un largo periodo de tiempo. En el volumen 2 ella se interesa en Issei y luego quedan como prometidos cuando Issei pelea contra el equipo de los dioses. Y bueno, hasta acá llegamos con el video. Después haré la segunda generación del harem de Issei, la cual me parece más interesante que las del primera. Pero bueno, si te gustó el video dale like, comparte con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Chao.